Hola, buenas noches. Vuelvo con ustedes para otra entrega. Hoy, 3 de diciembre de 2024, ya terminando este ciclo anual que, como ustedes saben, ha corrido como el agua con mucha rapidez. Este ha sido un año lleno de vértigo, tal vez sea porque en el horóscopo oriental se trata del año del dragón, año lleno de vicisitudes y de sorpresas. Pues bien, el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema interesante relacionado con lo que muchas personas conocemos como lawfare, que es un término de reciente cuño para explicar básicamente lo que es la judicialización de la política o la politización eh, judicial, que aunque los tres son términos muy similares, lawfare, judicialización de la política o politización judicial, en realidad se trata de conceptos del mismo origen, pero con antecedentes diversos y que normalmente tienen una aplicación distinta, específica para cada caso eh, relativo. Lo primero que tendríamos tal vez que precisar es el término, porque eh, habría que dar un cierto contexto para poder comprender cuando estamos hablando de lawfare, cuando estamos hablando de judicialización de la política y cuando estamos hablando de politización judicial, aunque los tres básicamente tienen la misma finalidad. Por eso a veces entre la diferencia de uno y otro hay apenas un sendero poco distinguible. Aquí vamos a tratar de hacer un esfuerzo para ello y ver en el campo material de la política y de las confrontaciones internas y externas de los estados en el mundo, de qué manera ha afectado la materialización de que no es solamente un concepto, sino ya es un formato práctico de utilización de la política para llegar a obtener determinados fines a través de la ley, normalmente de una distorsión legal. Pero vamos a tratar de partir del principio diciendo que el vocablo inglés de lawfare es un vocablo sajón que tiene su origen sajón. Law quiere decir derecho y fair quiere decir contienda. Entonces, lawfare es una contienda judicial. El lawfare se generalizó durante la primera década de este siglo. Aparece escrita por primera vez en un artículo en 1975, hecho por los australianos John Carlson y Neville Thomas Humans, titulado ¿Hacia dónde va la ley? ¿Humanidad o barbarie? Este era el título del artículo que inició justamente la discusión acerca, o al menos por primera vez, acuñó el término de lawfare y es ahí donde lo podemos encontrar por primera ocasión en el mundo. Los autores australianos argumentan que el sistema jurídico occidental se ha convertido en un instrumento utilitario, o sea, en detrimento de la humanidad. Ellos sostenían que la oferta venía a sustituir la búsqueda de la verdad, que es básicamente el objetivo principal de los procesos legales, como parte de la justicia intrínseca que trae consigo el derecho, por la mera utilidad instrumental de la ley, es decir, utilizar la ley como un instrumento para encubrir con visos de legalidad una injusticia, un abuso o la exclusión de rivales políticos. En síntesis, la sustitución dentro de la impartición de justicia de la búsqueda de la verdad por la utilidad, para lograr fines concretos, construyendo casos artificialmente estructurados, como si fueran causas legales, apenas sostenibles mediante argumentos e interpretaciones extensivas y a veces contrarias al propio texto de la ley, pero avaladas por autoridades judiciales. Ahora,
Después de que apareciera este término en esos primeros artículos, en 1975, vino un primer estudio sobre el tema que fue realizado por un coronel de origen estadounidense llamado Charles Dunlop Jr., que hizo un ensayo en 2001 para Harvard Carr Center. Dunlop define la guerra jurídica como el uso de la ley como arma de guerra. Es decir, él lo situaba o lo ubicaba, siendo obviamente de formación castrense, lo ubicaba como una cuestión enfocada directamente a la confrontación entre ejércitos en guerras o en intervenciones de un estado a otro por diferentes razones. Más tarde él amplió su propia definición, explicando la guerra jurídica como la explotación de lo real, percibido o incluso orquestando los incidentes de violaciones de las leyes de guerra que se emplean como un medio no convencional de hacer frente a un poder militar superior. Es decir, lo que él quería decir era que se intentaba utilizar las leyes internacionales para focalizar ciertos actos de guerra como crímenes de guerra con el objeto de utilizarlo como un arma en contra de un ejército que era superior en una contienda entre estados. Él lo asumía básicamente en defensa de Estados Unidos en sus intervenciones, en donde era frecuentemente acusado por crímenes de guerra, diciendo que esta arma legal para acusarlos en las cortes penales o en la Organización de Naciones Unidas o en los diferentes foros internacionales como crímenes de guerra, como una especie de ataque básicamente dentro de la misma guerra, un ataque que tenía efectos de carácter jurídico, pero que en realidad era una herramienta utilizada para tratar de vencer, al menos mediáticamente o judicialmente, lo que no se lograba en el campo de batalla. Él defendía las acusaciones que le hacían al ejército norteamericano por violaciones a, a las leyes internacionales de guerra como un ataque directamente manipulando las leyes para hacer parecer al ejército estadounidense como instrumento para cometer delitos o crímenes de guerra que estaban sancionados por la comunidad internacional. Obviamente lo articuló originalmente de esa manera, tratando de defender las actuaciones del ejército de los Estados Unidos en sus intervenciones. Esto fue evolucionando, fíjense dónde aparece. Fíjense lo curioso que es que el lawfare haya aparecido como eh, una justificación o más bien una crítica a todas aquellas organizaciones internacionales y comunidades de derechos humanos que intervenían para tratar de defender las violaciones a los derechos humanos de los individuos en una guerra en donde se consideraba que los ejércitos que contendían cometían crímenes de guerra y normalmente los Estados Unidos eran señalados como uno de los principales artífices. Sobre esa base, fundamentalmente ellos pretendían defender esas actuaciones o esos crímenes de guerra o esas imputaciones o alegatos en contra de las actuaciones de los ejércitos norteamericanos como una herramienta de guerra que utilizaban sus enemigos para vencerlos en un terreno distinto al campo de guerra. El estudio del coronel Dunlop se enfocó en las denuncias internacionales de violaciones a los derechos humanos realizadas a los Estados Unidos por parte de países, organizaciones y comunidades por actos violatorios a las leyes de guerra contra Estados Unidos, por crímenes de guerra cometidos por los ejércitos occidentales, particularmente estadounidenses, contra otras naciones durante sus intervenciones en otros países. Después fue relacionado con el concepto de golpe blando, este concepto que últimamente nos es tan familiar en América Latina, los golpes blandos y también en Medio Oriente. En política exterior, como la torsión manipulada de las leyes, o sea, se comprende como la distorsión más bien de las leyes, acorde con los principios de una filosofía cínica. Ya saben ustedes que los cínicos
básicamente no defendían fundamentalmente la razón o la verdad de sus argumentos, sino que la finalidad argumentativa para ellos consistía fundamentalmente en obtener la victoria. Es decir, si había una discusión argumentativa, no era tan importante que la argumentación partiera de una falacia o de una premisa. Ya saben ustedes que la falacia es un, un principio argumentativo del que se parte cuyo origen es equívoco. O sea que uno puede llegar a argumentar cosas bastante lógicamente y correctamente argumentadas, pero la base de la que parten está equivocada. Eso se le llama falacia. Y se le llama premisa al mismo desarrollo argumentativo, pero que parte de una base cierta. Esa es una premisa. Y falacia es un argumento que parte de una base equivocada, falsa. Entonces, digamos, utilización de las leyes para beneficiar determinados fines, sin importar básicamente el principio fundamental de donde partían, sino la argumentación, es decir, que la argumentación fuera suficiente para sostener el fin que uno se propone, sin importar si esta argumentación parte de una falacia, era básicamente lo que los cínicos aplaudían, en función de que para ellos el razonamiento lógico finalmente podía llevar a donde ellos encontraran o lograran la victoria intelectual dentro de la discusión o el debate que ellos estuvieran participando. Esa es una de las características de los cínicos, donde solo importa encubrir la legalidad eh, de una finalidad que muy probablemente pueda ser injusta, en el caso concreto de Laufer. O sea, el Laufer aquí básicamente fue torciendo sus iniciales orígenes, que eran para defender ciertas causas, para llegar a ser utilizadas con el único objeto de lograr que a través de una interpretación extensiva o laxa de las leyes se lograra finalmente obtener la razón. No importaba si la base de la que partía esa argumentación era una falacia o era una premisa. Y con ello les permitía ganar lo que se pretendía mediante argumentos interpretativos convenientes de las leyes. Y finalmente el efecto principal del lawfare es sustituir la finalidad de los órganos investigadores y juzgadores en los sistemas jurídicos nacionales e internacionales para alcanzar lo propuesto, lo que uno se propone, no tanto lo que en realidad sea justo o sea verdadero. La verdad ya no es tan importante, lo que importa es quién tiene los argumentos legales para lograrla, hacerla prevalecer, aunque en un momento determinado esa verdad no sea en sí una verdad fáctica, o sea, de la realidad, sino sea una verdad virtual, construida a partir de ciertos argumentos y elementos de carácter documental o probatorio que hacen aparecer o parecer una conclusión correcta cuando en realidad no está pegada con la realidad. Más adelante el término fue utilizado para justificar la intervención de países en política interior de otros, a fin de derrocar personajes democráticamente elegidos que no eran compatibles con los intereses de las políticas de los Estados Unidos, mediante la manipulación o interpretación judicial extensiva de disposiciones judiciales o legales por los poderes legislativos o judiciales de los estados atacados, que colocaran a los gobernantes electos en situaciones de derrocamiento formal, juzgamiento criminal o remoción del cargo, para poder sustituirlo por alguien compatible con el gobierno invasor. O sea, era una medida mucho más eficiente, barata y de apariencia legal que permitía lograr el mismo fin, que era controlar a otros países, sin pagar el costo político que implica invadir a otro país con ejércitos el territorio. Y esto permitía que hubiera cierto revestimiento de alegatos formales y legales que cubrían esa finalidad, lo cual permitía el mismo fin, pero de una manera más eficiente y mucho más económica. En una última etapa
de la evolución de lawfare se ha venido aplicando internamente en los estados por disputas entre partidos y grupos políticos opositores. Después de perder las elecciones con el fin de revertir la voluntad de los pueblos y dejar en el poder a los aliados de quienes pueden apoyarse de los órganos judiciales y medios de comunicación tradicionales para lograr ese fin. O sea, al final del día, básicamente el lawfare se ha venido a convertir en lo que realmente, eh, en lo que más específicamente o más correctamente podemos definir como la politización judicial o la judicialización de la política, ha venido tomando carta de naturaleza al interior de los estados con el objeto de poder también utilizar las leyes y darle una formalidad aparente a actos de carácter político tendentes a derrocar a personajes que han sido legítimamente electos en un país con el fin de poder imponer a una persona que esté más avenida a los intereses del país invasor o el país que financia o que opera este tipo de distorsión legal con el objeto de obtener esos fines. Entonces, dada la extensión del lawfare en diversos niveles y con características propias, convendría distinguir el lawfare de la judicialización de la política o politización de la judicatura. Así podríamos llamar lawfare, si ustedes quieren, convienen conmigo, cuando la ley se distorsiona en el ámbito de los conflictos internacionales entre dos o más países, y podríamos llamar judicialización de la política o politización de la judicatura como a los fenómenos que son desplegados al interior de un Estado, donde la intervención de intereses externos están ocultos, no se evidencian, como en un conflicto armado internacional, que es muy evidente la confrontación entre fuerzas armadas y la disputa por territorios o por ocupación de un país sobre otro. Ocupémonos aquí de la judicialización de la política o politización de la judicatura, para dejar a los expertos en derecho internacional que se ocupen de la OFER. Aunque, desde luego, hagamos referencias dentro de este proceso de conversación o de intercambio de ideas con ustedes, de comprensión entre unas y otras. Mezclemos un poco el lawfare con la judicialización para poder comprender generalmente qué es lo que está ocurriendo, porque mi interés principal es traerlo a los fenómenos recientes en América Latina. El fenómeno en general puede materializarse a través de al menos tres formas evidentes. Mediante el activismo político judicial, por ejemplo, como lo que sucedió recientemente con el activismo político que tuvo el Poder Judicial en México respecto de las reformas al mismo poder que fueron consumadas en nuestra Constitución por virtud de la voluntad de la soberanía nacional a través del constituyente permanente hace unos meses. Eso es activismo político judicial y eso revela también una forma particular de politización de la judicatura. También se puede advertir mediante la resolución de conflictos políticos a través de tribunales, que esto es cuando hay conflictos de carácter político que le toca resolver finalmente a la judicatura, en donde aparecen una serie de presiones de carácter político para que se resuelva de una u otra forma, y los juzgadores son forzados, o al menos hay un intento de forzarlos a alejarse de la objetividad concretamente judicial y legal, constitucional, para tomar en cuenta otro tipo de intereses más de poderes fácticos que tratan de influir en el criterio del juzgador para darle la razón y obtener una ventaja de carácter político que es la que supuestamente está en debate. Y finalmente se manifiesta mediante el uso manipulado de leyes y tribunales de los ciudadanos para perjudicar a su rival, es decir, a su contrario, y esto
Sucede, por ejemplo, cuando hay conflictos entre candidatos o entre personajes que contienden por una determinada posición y llevan sus conflictos hasta los tribunales o hacen uso manipulado de las leyes para tratar de fincar, no sé, crímenes que nunca han existido con tal de demeritar la imagen de su opositor, en fin, se utiliza como un instrumento de carácter político interno con el objeto de demeritar al opositor a fin de obtener cierta ventaja en esa situación, lo cual a veces puede generar buenos resultados porque esto normalmente viene vinculado con el uso de los medios masivos de comunicación que también suelen coadyuvar en esos intereses. La politización de la justicia se detona en conflictos judiciales donde las posturas político-partidistas se vuelven claves para las decisiones judiciales, lo que trae consigo el uso de la presión política y mediática, el tráfico de influencias o la propia corrupción que los grupos ejercen hacia las cortes. El modus operandi ha comenzado a operarse en algunos países de América, lo cual incluye a los Estados Unidos. No crean que Estados Unidos esté exento de este problema. Solo recordemos la decisión presidencial que favoreció a George Bush Jr. frente a Al Gore, que terminó otorgando la titularidad a Bush por un juez federal que había sido nombrado por su papá cuando fue presidente en turno, en una resolución que además fue bastante cuestionada. Pero la verdad es que ha sido mucho más evidente en América Latina, cuando la politización de la justicia se manifiesta como una acción que combina la manipulación de las investigaciones y juicios penales con la detención de los personajes políticos acusados por autoridades judiciales en contubernio con los medios de comunicación y redes sociales que emiten mensajes orientados a desprestigiar a sus opositores, como comentamos hace un rato. En ese sentido, la característica fundamental de la guerra judicial sería el uso de acusaciones especulativas, sin sustento material probatorio ni evidencias, que incluyen entre sus tácticas algunas de las que voy a mencionar ahora. Pero este es un poco para que tengan el ejemplo claro de lo que ocurre cuando alguien le imputa, por ejemplo, la comisión de un delito grave a un personaje político por una serie em, con una serie de argumentos que forman una historia más o menos creíble, donde pudiera en un momento determinado establecerse determinada responsabilidad al personaje, pero no hay una sola evidencia al respecto o no hay una sola prueba que pueda evidenciar que efectivamente esos hechos ocurrieron. Sin embargo, hay un contexto, digamos, general que puede darle cabida a ciertas interpretaciones y que pueden hacer posibles esos sucesos, pero no hay forma de poderlos probar. Y es básicamente un mecanismo importante de la manipulación de la ley para perjudicar la reputación, el perjuicio de los contrincantes políticos. Decía que entre las tácticas que se utilizan normalmente en esta politización judicial están la manipulación del sistema legal con apariencia de legalidad con fines políticos, el enjuiciamiento sin mérito, es decir, un enjuiciamiento que no tiene elementos, el abuso del derecho, o sea, actuar con fundamento en una ley, pero ordenando cuestiones que no están previstas en ella y yendo más allá del límite razonable fijado por la propia disposición legal para dañar la reputación o condición de un oponente. También la promoción de demandas sin sustento para desacreditar al oponente, el intento de influir en la opinión pública mediante el uso del derecho para obtener publicidad negativa del contrario, utilizar el derecho como instrumento para conectar medios y fines políticos, promover la decepción y desesperanza popular mediante especulaciones que no tienen mayores pruebas o que se inventan pruebas, críticas a quienes utilizan el derecho internacional y los procedimientos judiciales para presentar reclamos contra el Estado.
Esto es normalmente ONGs u organizaciones que realmente tienen vocación humanista, tienen que verse en la necesidad de confrontar al Estado por algunos abusos de poder. Y en esa medida, cada vez que ellos hacen uso de los sistemas legales o de las causas legales que tienen para poder denunciar esos abusos de poder ante autoridades internacionales o incluso también locales, nacionales, son criticados por los medios masivos de comunicación y por quienes están prevaleciendo en el status quo imperante, con el objeto de básicamente desacreditarlos, como si fueran eh, personas que estuvieran um, haciendo acusaciones falsas, ilegítimas o ridiculizándolos o demeritando su propia persona para desacreditar sus testimonios o lo que ellos mismos dicen respecto a sus abusos de autoridad, etcétera. Y también el mecanismo se sirve del bloqueo y de tomar represalias contra los intentos de sus oponentes de utilizar esos procedimientos o herramientas legales que tienen y los estándares legales disponibles para defender sus derechos. Estas son básicamente tácticas que se utilizan constantemente en la politización del derecho judicial. El concepto de lawfare ha sido utilizado por una considerable cantidad de gobernantes, más que de lawfare, de judicialización de la política. Ha sido utilizado ya como una herramienta en muchos ejemplos latinoamericanos, en donde muchos presidentes se vieron afectados por procedimientos judiciales durante la segunda década del siglo XXI. O sea, ejemplos tenemos bastantes, pero por mencionar alguna está Dilma Rousseff y Lula da Silva en Brasil, está Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, Fernando Lugo en Paraguay, Telma Diana en Guatemala, Evo Morales en Bolivia, Pedro Castillo en Perú, sin olvidar el juicio político que se instauró en contra de Andrés Manuel López Obrador en México para que no pudiera participar de una contienda eh, para el cargo de presidente. Ese es básicamente los ejemplos claros en donde podemos darnos cuenta de cómo se distorsiona o se utiliza indebidamente la ley para politizan los órganos judiciales y a través de esa politización instauran una serie con interpretaciones muy laxas de la ley, le tratan de dar apariencia de legalidad, algo que es no solamente ilegal, sino también injusto muchas veces, y que sirve a intereses básicamente de carácter político que no tienen nada que ver con la justicia o con la impartición de justicia. Caso aparte, merecería, por ejemplo, el acceso al poder de Daniel Noboa en Ecuador, que fue precedido del asesinato de su contrincante opositor, quien venía muy favorecido en las encuestas, previéndose un triunfo claro, y quien luego de ser asesinado, los medios de comunicación y el propio Noboa con sus seguidores culparon del mismo atentado a miembros del propio partido opositor, del candidato asesinado. Pero esa campaña le resultó y el pueblo ecuatoriano, en un voto de castigo aparente sobre un crimen que aún hasta hoy no se resuelve, otorgó la presidencia a Noboa. La judicialización de la política aquí vino después, a través de la actuación de los órganos judiciales y de fiscalías para desaparecer evidencias, entorpecer y obstruir la aclaración del crimen que aún continúa sin resolverse, manteniendo impunidad y sosteniendo al presidente Noboa en el poder, con una acusación sin méritos sobre el crimen perpetrado, cuya culpabilidad mediática cargan los opositores correístas de Ecuador, quienes siguen siendo objeto de persecución política judicial hasta hoy. En conclusión, es claro que la gravedad de la politización de la justicia actual subyace en el riesgo colosal de su consecuencia inmediata. ¿Cuál es la consecuencia inmediata de la politización de la justicia a través de los órganos judiciales? Que una injusticia se encubra de legalidad. Este es
para mí lo más grave de todos estos mecanismos de manipulación de la ley a través de los órganos judiciales, que se esmeran artificiosamente por encubrir una injusticia a través de la legalidad, convirtiendo en algo legal algo que es completamente injusto. La siembra en la psique social de que una injusticia deja de serlo cuando un tribunal considera que el acto es legal, obviamente fomenta deliberadamente la concepción de que legalidad y justicia son lo mismo. Es decir, cuando un tribunal dice que alguien tiene razón, aun cuando su interpretación o su sustentación partan de una falacia y la argumentación llega a una conclusión errónea, como el fin último se obtiene a través de una sentencia y en la sentencia se condena a alguien, y como lo dijo un tribunal, nosotros damos por sentado que el dicho de ese órgano judicial es legal y es justo. Y puede ser ninguno de los dos, ni legal ni justo, pero como lo ha dicho ya un tribunal, en ese momento adquiere visos de legalidad, porque una sentencia dictada por un tribunal prácticamente se convierte en ley en cuanto, no a su generalidad, pero así a la obligatoriedad de su ejecución. Y por esa circunstancia nosotros damos por sentado que lo dicho por un tribunal pues es legal y justo. Pero ya sabemos que ni legalidad ni justicia son lo mismo. Habida cuenta que es obvio que no lo son. O sea, una cosa es que un acto pueda revestirse de legalidad y otro muy distinto es que sea justo e incluso que sea verdad. Legal es todo lo que se apega a la ley vigente en un país o finalmente que se hace legal en un país, se hace ley en un país. Justo es dar a cada quien lo que le corresponde, es cosa diferente. Y es bien sabido que las resoluciones legales no siempre son justas, muchas veces ni siquiera son del todo legales, porque estando apegadas a la ley a veces su resultado puede ser injusto y a veces ni siquiera se apegan a la ley, se apegan a interpretaciones de la ley, que no es lo mismo. Por eso legalizar actos cuestionables o claramente injustos es tan grave, ya que siembra la percepción social de qué es lo correcto, solo porque lo sostiene un tribunal a pesar de haber sólidos indicios de tráfico de influencias, corrupción, defensa de intereses grupales o inclusive personales sobre los juzgadores que resuelven. De modo entonces que es muy importante hacer una reflexión sobre la lawfare y la judicialización de la política o la politización de los órganos judiciales para podernos dar cuenta de la gravedad del momento que está viviendo el mundo, porque este tema que les estoy comentando no solamente se está dando en México y se da o se ha dado en otros países del mundo, sino que en realidad tiende a envilecer no solamente el derecho, sino también la ley, y no por culpa de ellos mismos, o sea, no por culpa del derecho o de la ley, sino por culpa de la naturaleza humana que en el ejercicio de la impartición de la justicia, que es altamente exigente y que es una gran responsabilidad, los impartidores de justicia se prestan a las manipulaciones en la interpretación de la ley y en la aplicación de esta, que es el más sagrado de los compromisos que debe tener un juzgador. Pues hasta aquí el día de hoy, muchas gracias, espero tus comentarios, espero te haya agradado, ya sabes, sígueme en redes, canal de YouTube, Clemente Pérez Jorge Alfredo, y desde luego también por Face, Clemente Pérez Jorge Alfredo. Buenas noches, gusto en saludarte.